bendición muy grande, ¿verdad? En este día, en esta noche, a estar delante de ustedes por medio de estos medios y para compartir la palabra de Dios, amén. Y muchas gracias a Dios primeramente, a nuestro pastor, ministerio por la oportunidad, amén. Vamos a entrar en la palabra de Dios, pero quisiera por un momento ahí que me ayude a darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque Dios es bueno, Dios es fiel y en realidad, hermanos, no tenemos cómo pagar a Dios su grande misericordia, su bondad, su amor tan grande para con nosotros, su fidelidad. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Padre Celestial, Señor, en este momento, Señor, venimos delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Padre Celestial, Señor, reconocemos, Señor, que tu misericordia, Señor, sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que tu misericordia, tu amor, tu fidelidad, Señor, son lo que nos mantiene, Señor, de pie, Señor bendito. Gracias, Señor, te damos en este momento. Gracias, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te damos toda la honra, Señor Jesús, porque solamente tú la mereces, Señor. No porque nosotros seamos buenos, Señor, sino porque tú eres fiel, Señor, tú eres amor. Tú eres verdad, Señor, eres bondad. Padre, te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Y en tu nombre, Señor, es que estamos reunidos en este momento, Señor Jesucristo. En tu nombre, Señor, levantamos alabanza, levantamos honra, gloria, Señor. Porque tú, Señor, eres digno, bendito Padre. Te damos toda la honra y toda la gloria, bendito Señor. Amén, amén. Hermanos, en este día quisiera compartir una palabra, ¿verdad? Que ha estado haciendo eco en mi corazón estos últimos días. Y esta palabra, ¿verdad? Que el Señor me puso en mi corazón, ha despertado, ¿verdad? Algo en mí, se pudiera decir como que me ha llenado de fortaleza, ¿verdad? Y espero poder compartir esta palabra que el Señor, con la que el Señor me ha bendecido. Si pudiera acompañarme en sus Biblias, en el libro Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 8, ¿verdad? Es una historia muy conocida, ¿verdad? Y vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor. En Primera de Reyes 19 dice: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, esto es importante, ¿verdad? Poderoso. Dice el versículo 3, viendo pues el peligro. Mantenga esa palabra en su mente, viendo. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? Si no pudiéramos decir nada más, esto es lo que nos da la vida, ¿verdad? La palabra de Dios.
Estamos aquí mirando esta historia, ¿verdad? Del profeta Elías, el gran profeta Elías. Algunos le llaman el profeta de fuego, ¿verdad? Y miramos en esta ocasión, después de que el profeta Elías tuviera un enfrentamiento con los profetas de Baal, ¿verdad? Entonces sabemos la historia, cómo él los reta y les dice, miremos quién es el Dios verdadero, y empieza a desenvolverse esta historia, ¿verdad? En el momento que Dios contesta con fuego a la oración de Elías, y él se levanta y le corta la cabeza a todos los profetas, ¿verdad? Y lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de gracia, y va y hace y le corta la cabeza a todos esos profetas de Baal. Pero, ¿verdad? Después que él hizo eso, miramos aquí en esta historia cómo el rey Acab lleva las noticias a su esposa, ¿verdad? Y le dice, mira, esto es lo que ha pasado. El profeta Elías me acaba de matar a todos los profetas, ¿verdad? Y miramos cómo el profeta Elías, ¿verdad? Un hombre entregado a Dios, un hombre que no se movía sin la dirección de Dios, ¿verdad? Un hombre que oró y no llovió por tantos años, y luego oró y volvió a llover, ¿verdad? Y esta oración que hizo, y descendió fuego del cielo y consumió el altar. Este gran profeta, ¿verdad? En este momento, en esta parte de la historia, se empieza a enfocar, ¿verdad? En esta amenaza que esta mujer le dice, que le manda a decir, para mañana, así como tú hiciste, así voy a hacer contigo. Entonces miramos cómo el profeta Elías, ¿verdad? Lleno de la unción, lleno habiendo estado lleno de gracia y de poder, ¿verdad? Llega en este momento, en un momento de crisis. Amén. Un momento de crisis. Y yo no sé, ¿verdad? Si sea el único, ¿verdad? Que haya pasado por un momento de crisis. Yo creo que cada uno de ustedes, ahí donde está, ha pasado por un momento de crisis. Y es difícil, ¿verdad? Es difícil cuando estamos en ese momento de crisis y no encontramos la salida. En esta historia se encuentra el profeta Elías en ese momento que se sumerge en ese pensamiento de que le iban a quitar la vida. Y viendo, dice la palabra de Dios, y viendo el peligro, ¿verdad? Esto es algo bien importante. Van a venir crisis a nuestras vidas, van a venir problemas, van a venir diferentes cosas, enfermedades, pero lo importante es en dónde está nuestro enfoque. ¿Dónde está nuestro enfoque? Y no me voy a detener mucho ahí, pero dice la palabra de Dios que él, viendo el peligro, dice que huyó. Entonces se levantó y se fue, dejó su criado y se fue a caminar un día de camino, dice la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han caminado, ¿verdad? Mucho tiempo, ¿verdad? Si a usted ha caminado por 2 horas, 3 horas, y sabe, ¿verdad? Lo que es, lo cansado, lo difícil que es caminar. Y luego imagínese un día de camino. Rumbo al desierto se fue. Se fue pensando, se fue hundido en ese pensamiento, pensando en el peligro. Y cuántas veces nosotros nos hundimos en un pensamiento, en el peligro, en la enfermedad, y qué es lo que está pasando, y nos enfocamos en la crisis, ¿verdad? Una crisis. Y podemos pensar, ¿verdad? Ahorita todo lo que hemos pasado como iglesia, ¿verdad? Este año ha sido un año difícil en el cual no nos hemos podido reunir como solíamos reunirnos, y tal vez de alguna manera estamos en una crisis como iglesia. Hemos estado como estancados, ¿verdad? Tristemente hemos mirado cómo muchos de nuestros hermanos han dejado de venir a la iglesia, ¿verdad? Y como que la iglesia entró en una crisis, pero no solamente la iglesia, ¿verdad? Cada uno de nosotros pasamos por momentos difíciles, pasamos por momentos, ¿verdad? Que deseamos escapar, que deseamos salir corriendo, que deseamos que se detenga, ¿verdad? Y el profeta está en esta crisis, está en esta situación, se enfoca en el peligro y huye. Nosotros, ¿verdad? No podemos, ¿verdad?, confiar
confiar en lo que está ahorita. Nuestra confianza tiene que estar puesta totalmente en Dios, ¿verdad? Porque a veces nos confiamos. El profeta Elías era un profeta muy, muy bendecido de parte de Dios. Podríamos decir un profeta muy exitoso. Mucho éxito, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos que el éxito es todo, ¿verdad? A veces pensamos, no, pues si yo tuviera esto, estaría bien. Si Dios me usara de esta manera, yo sería feliz. Si tuviera este tipo de trabajo, estaría mejor. Y como que ponemos nuestro enfoque en algunas cosas, ¿verdad? Y tristemente, hermanos, déjenme les digo esto, podemos ser exitosos. Podemos ser exitosos en un ministerio, podemos ser exitosos en alguna tarea, podemos ser exitosos en nuestro negocio o en nuestro trabajo, ¿verdad? O podemos ser exitosos económicamente, pero el momento en que nosotros desviamos la mirada y la ponemos, ¿verdad?, en otra cosa que no es nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde hay un problema grande, ¿verdad? El profeta Elías era exitoso, lleno de poder, pero dice, viendo el peligro, es ahí donde empieza a desviarse, donde empezamos a desviarnos, cuando quitamos el enfoque y empezamos a mirar la crisis, empezamos a mirar la enfermedad, empezamos a mirar que mi hijo ya no está, que mi esposa me quiere dejar, empezamos a mirar el problema, el peligro y nos hundimos en ese peligro, nos hundimos en ese problema y perdemos el enfoque. Pero cuando nosotros mantenemos nuestro enfoque en el Señor, y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que él caminó un día y ya cansado de caminar, llega y mira un árbol ahí y se tira y dice, Señor, ya mejor quítame la vida. Imagínese qué punto llegó. Quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. En otras palabras están diciendo, yo no valgo para nada, ya para qué sigo. No sé si hay alguno ahorita en este momento que se desvió, se perdió el enfoque y ahorita está diciendo, pues ya para qué voy a la iglesia, no sé si va a ser igual, no sé si va a ser lo mismo, no sé si Dios todavía me escucha, estoy pasando por esta situación, estoy pasando por esta crisis, este problema. Y sabe, tal vez no es una crisis económica o una crisis de enfermedad, pero unas de las más peligrosas son las crisis emocionales. Cuando entramos en una crisis emocional, no importa. Por eso hay mucha gente que tiene mucho dinero y se quita la vida. Hay gente que tiene familias bonitas, una familia bonita, pero entran en una crisis emocional, se enfocan en eso y se quitan la vida, ¿verdad? Es peligroso entrar en una crisis emocional. No sé si hay alguien que entró en una crisis emocional, espiritual, en que dice, no sé si soy digno de regresar a la iglesia, no sé si soy digno de pararme otra vez ahí, o no sé si el Señor me va a escuchar, o no sé si el Señor me quiera de regreso, o no sé si el Señor le importo. Y podemos entrar en una crisis y podemos enfocarnos en el peligro, ¿verdad? Pero es ahí donde entra la fidelidad de Dios. Es ahí donde entra la misericordia de Dios. Porque, hermanos, no importa cuánto tiempo tengas en el Evangelio. Hermana, no sé cuánto tiempo tengas orando. Todos nosotros necesitamos de la misericordia de Dios día con día, hora con hora, minuto a minuto, momento a momento. Necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos esa fidelidad de Dios, ¿verdad? Y es en ese momento, fíjense, en el que Él se pone a orar y dice, ya, yo hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Yo ya me quedo aquí y ya, Señor, quítame la vida. Y déjeme le digo un dato curioso. Esa oración que hizo el profeta Elías en ese momento, hasta el día de hoy no ha sido contestada. En ese momento él se tiró y dijo, ya no quiero vivir, Señor, ya hasta aquí llegué, lo que hice no valió la pena, ¿acaso soy mejor que mis padres? No, quítame la vida. Esa oración que él le hizo al Señor hasta este momento no ha sido contestada. O si lo vemos de otra manera, no fue contestada de la manera que él pedía.
Esto que le sirva de aliento, ¿verdad? A usted si ha estado orando, si ha estado clamando y dice, ¿cuándo el Señor me va a contestar? Hay un profeta que tiene una oración pendiente que le dijo, ya Señor, quítame la vida. Y el Señor le dijo, no es por ahí, ¿verdad? Tú piensas que hasta aquí llegaste, pero no es así. Y en este momento dice que él se queda dormido. Imagínese caminando en el desierto un día de camino. Va caminando todo frustrado, todo temeroso del peligro que venía a su vida. Y dice, ya Señor, pues quítame la vida. Y llega ahí, se tira y se queda dormido. En otras palabras, ¿verdad? Cuando se dio por vencido ya no quiso ni caminar y dijo, ya hasta aquí me quedo. Aquí me quedé ya. Ya, Señor, tú sabes todo lo que he hecho, tú sabes cómo he estado, tú sabes que no he hecho esto, que no he hecho lo otro, que tú me conoces, ya mejor hasta aquí me quedo. Se queda dormido, pero es donde llega la misericordia de Dios. Yo me imagino que llega a donde está Elías, lo mira, lo observa. Y está dormido Elías, cansado, temeroso, frustrado. Y mientras él está temeroso, está cansado, está frustrado, el Señor le está preparando un alimento. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Cuando estás en ese problema, en esa situación y sientes que ya no puedes, estás frustrado, estás temeroso, estás con miedo y el Señor te mira y estás ahí postrado y el Señor te empieza a preparar un alimento, te empieza a preparar algo para que tomes. Cuando tú te diste por vencido, en ti mismo el Señor no se ha dado por vencido. Cuando tú pensaste tirar la toalla, el Señor dice, no. Ahorita yo te voy a preparar algo que te va a dar fortaleza. Así mientras tú estás ahí llorando, que no sabes qué hacer, que no viene respuesta a tu vida, que tu hijo se fue de la casa, que perdiste el trabajo, que entraste en una enfermedad. Y entras en una crisis emocional y sientes que ya no puedes caminar y sientes que se acabó todo y estás ahí postrado y el Señor llega a tu vida y empieza a preparar un alimento que te va a dar la fortaleza. Aleluya, siento el poder de Dios. Está ahí postrado Elías y el Señor agarra, le toca el hombro. Elías, levántate y come. No sé qué respuesta puede usted obtener de una persona que ya no quiere vivir, ¿verdad? Que está frustrada, que está en depresión, que ya no sabe qué hacer y se postra y ya no lo invitas a comer y dice, no tengo hambre, no quiero nada. ¿Verdad? Una de mis niñas, ¿verdad? A ella le encantan mucho los dulces, pero a veces cuando entra en una enfermedad o algo, hasta en una gripa y se sienta y tiene su carita triste y nosotros para querer animarla le decimos, ¿quieres un dulce? ¿Quieres un ice cream? Y porque a ella le encanta el ice cream y nosotros queremos animarla y le decimos, te traigo un ice cream. Y nada más voltea y dice, no quiero. ¿Verdad? Podemos llegar en esa situación donde ya no se nos apetece nada. Pero el Señor con su fidelidad tan grande, con ese amor eterno con el que nos ha amado, llega y toca a Elías y le dice, Elías, levántate y come. ¿Y qué hace Elías? Agarra y se levanta, mira, y come y se vuelve a dormir. Como diciendo, ok, pues comeré, pero ya me quiero morir. Y dice, no sé cuánto tiempo haya pasado, ¿verdad? La palabra de Dios no dice, pero dice que se quedó dormido otra vez. No sé si el Señor lo dejó descansar otro poquito más, pero le vuelve a tocar por segunda vez y le dice, y volviendo el ángel de Jehová, no era cualquier ángel. Cuando estás pasando por una situación difícil, hay alguien que te está mirando.
Hay alguien, dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesús cuando le dijo a sus apóstoles que entraran en la barca, que ahorita yo los alcanzo, y dice que los apóstoles empezaron a tener una tempestad adentro del mar, ¿verdad? Y adentro de esas aguas y empiezan a batallar y están a punto de hundirse. Dice la palabra de Dios que el Señor estaba en el monte orando, pero cuando miró que ellos estaban batallando. Hay alguien que te está mirando, hermano. Estás batallando, estás sufriendo, estás con problemas, piensas que tus oraciones no están siendo contestadas. Hay alguien que te está mirando. Hay alguien que te está mirando y dice la palabra de Dios que cuando Él miró que estaban batallando, fue a ellos. Y aquí le dice, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. En otras palabras, lo que tú piensas que se acabó aquí, no es así. Tú piensas que ya no puedes seguir, no es así. Tú piensas que hasta aquí llegaste, no es así. Tú piensas que esa situación en la que estás con tu familia, así se va a quedar, no es así. Tú piensas que esa situación con tu matrimonio ahí se va a quedar, no es así. Tú piensas que tu ministerio hasta aquí llegó, no es así. Tú piensas que el plan que Dios tiene para ti hasta aquí llegó, dice, no es así. Levántate, fortalécete, porque un largo camino te espera. Si le pudiéramos poner un título a este mensaje, yo le pondría: levántate, fortalécete, porque tu propósito te está esperando. Levántate, fortalécete, porque tu propósito te está esperando. No, pero Señor, yo hice esto, hice acá y es. Sí, tal vez ahorita estás ahí en el polvo tirado. Tal vez ahorita estás sin fuerzas. Tal vez ahorita estás desilusionado, estás frustrado contigo mismo. Tal vez estás temeroso, tal vez estás en una situación, pero dice, no es ahí, no acaba aquí. Levántate, fortalécete, porque tu propósito te espera. Amén. Si usted le puede dar gloria a Dios ahí donde está, hermano, dele gloria a Dios. Fíjese que no hay nadie que nos conozca más que nuestro Señor Jesucristo. Si tú piensas que hasta ahí llegaste, el Señor tiene esta palabra para ti. Levántate, fortalécete, porque hay un propósito para ti. Pero Señor, le tocó por segunda vez, aquí te estoy esperando. Levántate, levántate. Ahí donde estás, en ese polvo, levántate. En esa situación en la que tú estás, levántate. Aquí tengo un alimento para ti. Aquí tengo un alimento que te va a dar la fortaleza. Y dice la palabra de Dios: se levantó pues. Solamente tienes que escuchar la voz de Dios, mi hermano. Ahí donde estás en esa situación, dice, se levantó pues. Vamos. Ahí donde estás, levántate. Si sientes que ya no puedes, ahí donde estás, levántate por fe. Levántate ahí donde estás y toma ese paso de fe y levántate. Sí se puede en el nombre del Señor Jesús. Dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida. Gloria a Dios, aleluya. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, ¿verdad? Habría mucho que agregar aquí en esta palabra, ¿verdad? 40 días, ¿verdad? Sabemos que la palabra 40, ahorita estamos muy familiarizados con la cuarentena, ¿verdad? 40 significa una temporada. Una temporada de sanidad, una temporada de limpieza. Una temporada de sanidad y una temporada de limpieza, ¿verdad? Ahora con esto del virus, ¿verdad? Si has estado, te ponen en cuarentena, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tu cuerpo, tu sistema inmune pelee ese virus, se sane y estés limpio. Sabemos, ¿verdad? Las mujeres pasan, ¿verdad? Por una cuarentena después de que dan a luz.
en señal de limpieza, ¿verdad? Que podemos estar delante de Dios. Dice la palabra de Dios que se levantó pues. Tomó ese alimento que el Señor le había preparado. Tomó esa palabra que el Señor le estaba dando. Esa palabra que el Señor te está dando la tienes que tomar. Eso que sientes en tu corazón es una palabra de Dios, te la está dando y la tienes que tomar, porque la palabra de Dios dice que Él es el pan de vida. Su palabra es el pan de vida. Si tomamos esa palabra de parte de Dios. Dice también que Él es el agua de vida. Esa agua y ese pan es la misma misericordia del Señor Jesucristo. Y dice que se levantó, comió y bebió. ¿Y qué creen que pasó? Se fortaleció. Con esa comida que el Señor le dio, Él se fortaleció. Y empezó a caminar. Empezó a caminar hacia su sanidad. Imagínense, no pudo caminar un día por sí solo. No tratemos de caminar sin el Señor, hermanos, hermanas. Joven, hermano, allá donde nos estés escuchando, no tratemos de caminar sin el Señor. No vamos a llegar tan lejos. No vamos a llegar tan lejos. Vamos a caer postrados, frustrados y vamos a decir ya no puedo. Pero cuando tomamos esa palabra de parte de Dios, cuando tomamos esa agua de vida en nuestra vida, en nuestro corazón, dice que se levantó y se fortaleció y caminó 40 días. Oh, gloria a Dios, aleluya. Ese alimento que el Señor le dio la fortaleza para salir de esa situación. Ese alimento que el Señor le dio la fortaleza para salir y obtener su sanidad. Y caminó y empezó a caminar y no se le acababan las fuerzas. Y pasó un día y como que de repente empieza a sentir cómo esa negatividad se está yendo de su vida. Y empieza a caminar otro día, hermano. Y cuando empiezas a caminar otro día vas a sentir cómo esa enfermedad se va a empezar a ir de tu vida. Pero estás poniendo tu mirada en Cristo. Estás poniendo tu mirada en Dios. Y empieza a caminar y de repente como que empieza a solucionarse el problema en la familia. De repente como que mi hijo que no estaba, que se había ido de la casa, empieza a regresar. Y de repente sigues caminando por esa temporada difícil. Y empiezas a caminar esos 40 días y empiezas a caminar y te das cuenta que no se te acaban las fuerzas. Te das cuenta que entre más caminas, más fortaleza tienes. Y entre más caminas, más fortaleza tienes. Y dice la palabra de Dios que con esa comida que él comió, se fortaleció y caminó hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. No hay lugar donde nosotros queremos estar más que en la casa de Dios, que en el monte de Dios. Ese monte donde Dios nos da instrucciones, ese monte donde Dios hace pactos, ese monte donde Dios cambia las cosas, ese monte donde Dios hace nuevas las cosas. Dice la palabra de Dios que llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Esa comida que el Señor te está dando te va a dar la fortaleza para llegar y refugiarte ahí mismo en el monte de Dios. Dice que caminó 40 días y llegó al monte de Dios y se metió en una cueva. No importa dónde te vayas a meter, si te vas y te metes en la cueva, allá en el monte de Dios, vas a estar seguro. Si la fortaleza que tienes te alcanza solamente para llegar allá al monte de Dios, vas a estar seguro. Dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y sigue diciendo cómo el Señor te libra, cómo el Señor te sana, cómo el Señor te rescata. Si te tomas esta palabra y caminas hacia tu bendición, vas a llegar al monte de Dios, ahí donde Dios va a hacer un nuevo pacto contigo, donde Dios te va a dar nuevas instrucciones, donde Dios te va a fortalecer y te va a levantar. Y sabemos la historia. Después Dios tiene una charla con él. No, y no como lo esperaba él, ¿verdad?
Lea, le recomiendo que siga leyendo la historia si no la sabe, es una historia muy bonita. ¿Cómo concluye esto? Cuando él pensaba que ya se había acabado, que su propósito hasta ahí había llegado, todo el éxito que había tenido en su ministerio, él pensaba que hasta ahí había terminado. Tal vez tú miras tu familia destruida y dices, hasta aquí llegó. Pero el Señor le dice, no es así. Dice la palabra de Dios que se levantó fortalecido. Le dijo, levántate porque tú vas a ir a ungir reyes. Tienes que levantarte y vas a ir a ungir a alguien que va a tomar tu lugar. ¿Por qué? ¿Porque él ya había acabado? No. Porque Dios tenía un plan todavía para él. Y si usted lee la palabra de Dios hasta este día, el profeta Elías no ha muerto. Hasta este día el profeta Elías está en la presencia del Señor. Cuando él pensaba que se había acabado su vida, Dios le dice, el propósito que yo tengo es largo. Y ese propósito aún todavía no se cumple, todavía está por cumplirse. El propósito de Dios va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Si tú piensas, hermano, que aquí vas a acabar y que no sé qué va a pasar conmigo, el plan de Dios va mucho más allá de lo que tú te imaginas. El profeta Elías fue arrebatado vivo, se lo llevó el Señor. Y está esperando su regreso para venir a cumplir el propósito de Dios. Cuando nosotros tomamos una palabra de parte de Dios y nos alimentamos con esa palabra y nos alimentamos, esa palabra en nosotros empieza a sanarnos, empieza a limpiarnos, empieza a restaurarnos, empieza a darnos nueva dirección, como que empezamos a mirar las cosas más claro, como que empezamos a restaurar nuestra fe. Como que el Señor nos empieza a fortalecer cuando tomamos esa palabra. El apóstol Pablo, ¿verdad? Allá en los Efesios, ¿verdad? Allá cuando habla de la armadura de Dios, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Va a hablar más adelante de la armadura que debe de tener el cristiano. Pero imagínese usted, si usted tiene una espada. Escuche esto. Si usted tiene una espada en su mano pero no tiene fuerzas, no le va a servir. Si usted tiene un escudo en sus manos pero no tiene fuerzas, no le va a servir de mucho. Es más, si usted tiene toda la armadura puesta pero no tiene fuerzas, no va a poder ni caminar. Pero por eso, antes de que nos dice la armadura, nos dice: por tanto, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. La fuerza es del Señor. Lo que nosotros hagamos, ¿verdad? El éxito que nosotros tengamos no depende de nuestras fuerzas, es de la fuerza que el Señor nos da por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis sobrellevar los ataques. Cuando vuelva a venir esa crisis a nuestra vida, vamos a tener nuevas fuerzas. Pero nuestra fortaleza viene del Señor. Viene del Señor. Déjeme, voy a concluir con esta escritura. El Señor tiene propósito para nuestra vida. ¿Sí? Aunque usted, hermano, crea que no. Podemos pensar a veces que ya se acabó nuestro propósito, nuestro ministerio, ya no me llaman, ya no me buscan, tal vez ya no me ocupan, tal vez ya no me quieren, tal vez el Señor ya no me necesita. Podemos pensar eso. Pero el Señor tiene todavía más para nosotros. Pero fíjense, ¿qué es ese alimento? ¿Qué es ese alimento que el Señor nos quiere dar? Nuestro mismo Señor Jesús
Nuestro mismo Señor Jesús, ¿verdad? Una nueva ocasión cuando los apóstoles tenían hambre y agarraron y dijeron, Señor, vamos a ir a traer algo de comer porque ya tenemos hambre. Y el Señor les dijo que vayan, ¿verdad? Y cuando ellos regresaron con la comida, lo miraron que Él estaba predicando, ¿verdad? Su palabra. Y lo están esperando y cuando de repente, ¿verdad? Se desocupa, le dicen, Señor, ven y come. Y les dijo, no se preocupen. Y ellos, sí, Señor, ven, no tienes hambre. Y le dijo, yo tengo una comida que ustedes no saben. Y le dice, mi comida, dice, escucha, esto está poderoso. Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Esa es la comida de nuestro Señor Jesucristo. Hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra. Hay algo que el Señor nos ha encomendado, ¿verdad? Hermano, hay alguien que está atrás de ti. Hermano, padre de familia, hay alguien que está siguiendo tus pasos. Para donde tú vayas, más probable que para ahí va a ir tu familia. Hermana, hay alguien que te está mirando. Hay gente que te está mirando. Hay algo que el Señor nos encomendó. Dijo, id y haced discípulos, id y predicar el evangelio a toda criatura. Estamos hablando, ¿verdad? En este mes, ¿verdad? De la cosecha. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para la obra del Señor? Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra. ¿Cuál será nuestra comida de nosotros? ¿Cuál será la palabra del Señor que nos está dando para este día? Esa palabra que nos va a dar fortaleza. Esa palabra que nos va a dar esa habilidad de salir de donde estamos. ¿Cuál es esa palabra? ¿Será la misma palabra, la misma comida que Jesús dijo que le daba la fortaleza a Él? Mi comida es hacer su voluntad y llevar a cabo su obra. Hay muchos planes, ¿verdad?, que nuestro pastor tiene. Vamos a levantarnos y vamos a decirle a la gente que el Señor tiene la respuesta para su vida. Que el Señor tiene la respuesta. No es las finanzas, no es el éxito, no es un gran trabajo. Sí puedes tener todo eso, pero la respuesta para tu vida, mi hermano, es hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Jesús dijo, rogad al Padre que envíe obreros a su mies. Porque la verdad, la mies es mucha, el trabajo es mucho, la cosecha es mucha, hay mucho que se tiene que hacer. Hay mucha gente que necesita escuchar que Jesús es la respuesta. Tal vez, amigo que me estás escuchando, tú necesitabas escuchar que Jesús es la respuesta. Hermano, tal vez tú que me estás escuchando, tú conoces a alguien que necesita saber que Jesús es la respuesta. Tal vez tú conoces a alguien que está hundido en un miedo, en un peligro, en una depresión, en una situación. Y tú sabes que Cristo es la respuesta para su vida. Nadie más le va a dar la fortaleza. Nadie más que nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Tenemos un propósito mientras estamos en esta tierra. Tenemos un propósito mientras que el Señor viene por nosotros. ¿Cuál es ese propósito? Un mandato simple nos dio: id y predicar el evangelio. Pero hermano, es que yo no sé. Fíjese, le voy a platicar. Había un discípulo de nuestro Señor Jesucristo que él no sabía, no sé si no sabía, pero la palabra de Dios que nos dice que lo único que él hacía, iba y les decía, mira, ven, déjame y te muestro al Mesías. No les decía otra cosa, no les empezaba a predicar, no, mira que los profetas dijeron que allá la promesa a Jacob y a Moisés, y entonces pasó el tiempo y Daniel. No les decía nada de eso. Lo único que les decía, mira, ven, yo sé a alguien que te puede ayudar. Ven, y los llevaba. Uno de los apóstoles.
No les decía otra cosa. Oh, estás enfermo. Yo sé a alguien que te puede sanar. Ven, déjame y te llevo con él. Y agarraba y los llevaba. Alguien más que estaba deprimido. Oh, mira, ven. Yo sé quién te puede ayudar. Yo sé quién es la respuesta. Vamos. ¿A dónde? A la casa de mi padre. Ahí está la respuesta. Pero es que estoy en esta situación. El Señor tiene la respuesta para eso. Y no te necesitas saber tanta teología, tanta cosa. Solamente le tienes que decir, mira, yo estaba en una situación. Ya me había dado por vencido, pero el Señor me levantó. El Señor me fortaleció y me sanó y me restauró. Y ahorita estoy aquí para decirte que Dios tiene la respuesta para ti. ¿Cuál es mi comida? ¿Cuál es mi bebida? Dijo el Señor Jesucristo. Es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Hermano, hermana, iglesia, ¿cuál es nuestra comida? ¿Cuál es nuestra comida? ¿Cuál es nuestro propósito? Dios te va a usar de muchas maneras. Tal vez vas a andar caminando y alguien te va a preguntar como que hay algo diferente en ti. ¿Qué haces o por qué te miras así? Tal vez vas a andar de compras, ¿verdad? No sé, allá en la tienda, en la mall o en la segunda o en las yardas y alguien te va a decir, oye, es como que algo hay en ti. ¿Eres cristiano? Ay, se siente, ¿verdad? Cuando alguien, yo no sé si usted puede mirar a veces gente que no conoce, pero hay algo que nos llama la atención porque es el mismo espíritu que nos da vida, es el mismo espíritu que le da vida a mi hermano. Y empiezas a sentir y la gente puede notar y puede decir, hay algo especial en ti. Tú eres diferente. Y es Dios usándote. Es Dios usándote y lo único que tienes que decir, oh, sí, yo soy cristiano y voy a la casa de mi padre. Te invito, vamos. Dame tu teléfono, ahorita te llamo. Y cuando vayamos para allá, es más, le puede decir ahorita, ya va a abrir la iglesia. Vamos. Dios te puede usar. Y si esa es la manera que Dios te quiere usar, gloria a Dios. Pero si Dios te quiere usar para llevar el evangelio a multitudes, gloria a Dios. El propósito no se basa qué tan grande es. Lo único que se basa es que el propósito esté alineado con la voluntad de Dios. Si tu propósito es pequeño ante tus ojos, para delante del Señor es lo mismo. Predicaba nuestro pastor el salario, ¿verdad?, de aquellos jornaleros que dijeron, ¿cómo si nosotros trabajamos todo el día? Se les va a pagar lo mismo a ellos que nada más trabajaron al último. Oh, porque el propósito delante del Señor no tiene medida. La única medida de tu propósito es que esté alineado a la voluntad de Dios. Hay muchos ejemplos, ¿verdad?, de hombres grandes, ¿verdad? El apóstol Pablo que nos sigue predicando ahorita por medio de su palabra que Dios le inspiró, ¿verdad? Pero al que él le tocó que le predicara, ¿verdad? El que lo trajo a él, al apóstol Pablo, a los pies del Señor Jesucristo, una sola oración se registra que hizo. Y fue esa, la oración que hizo por el apóstol Pablo. Y Dios lo sanó y Dios lo restauró y Dios le dio su nuevo propósito. Y no se vuelve a escuchar de él, Ananías. No se vuelve a escuchar. ¿Quiere decir que su propósito era más pequeño? No. Su propósito estaba alineado con la voluntad de Dios. El ministerio del apóstol Pablo fue grande, pero el propósito no era grande, el propósito estaba alineado a la voluntad de Dios. Mi hermano, mi hermana, no te desanimes, levántate. En esta mañana, en esta tarde, en este día, en esta noche, en este momento, el Señor te dice, levántate, fortalécete, porque tu propósito te espera. Levántate, fortalécete, porque tu propósito te espera. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre celestial, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que es vida. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Gracias, Señor, porque es tu fidelidad y tu misericordia la que nos mantiene día con día.
Es tu fidelidad y tu misericordia la que nos saca de ese lugar en donde estamos y nos lleva, nos sana, nos restaura y nos pone otra vez en el camino a nuestro propósito. Señor, gracias. Gracias, Señor. Como decía, Señor, aquel, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria, Señor. ¿Qué podemos hacer, Señor, para impresionarte? ¿Qué podemos hacer, Señor, si todo, Señor, viene de ti? Si las fuerzas vienen de ti, si la inteligencia viene de ti, si la gracia viene de ti, Señor. Padre, ¿cómo podemos pagar tanto, Señor, que tú has hecho por nosotros? Nos quedamos cortos, nos quedamos pequeños, Señor. No tenemos cómo pagar tantas misericordias, Señor. Tanta gracia que has tenido para con nosotros, Señor. En este momento, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Bendiciones. Jesucristo, Jesucristo es Dios.